Radio María USA presenta La Voz del Obispo Camilo. Orientación, palabras de vida y toda la motivación necesaria para que tu fe crezca. La Voz del Obispo Camilo por Radio María USA. Hoy no existe y un mañana tal vez no vivirás. Todos esperan un milagro inesperado y aseguran que su vida es un colapso, que todo aumenta sin saber cómo ni cuánto, pero no importa, solo vive, solo mando entenderás y aprenderás quién está. Buenos días, tengan todos bienvenidos a esta emisión de La Voz del Obispo por Radio María. Gracias por estar con nosotros, gracias por su fiel sintonía como cada jueves para compartir todo lo que tiene, como siempre, La Voz del Obispo para llevar a cada una de las personas que nos están escuchando a través de Radio María y que también pues les sirve todo lo que Monseñor cada jueves comparte con nosotros como un banquete para poder alimentar esa fe y mantenerla viva. Gracias por estar con nosotros. Monseñor, buenos días. Muy buenos días, me alegra muchísimo y saludo de corazón a cada uno de los oyentes de Radio María en los Estados Unidos, pidiéndole a Dios Todopoderoso que nos ilumine y acompañe no solamente en esta mañana, sino todos los días de nuestra vida. Vamos a iniciar este programa invocando a Dios y pidiéndole también a la Santísima Virgen que nos acompañe, ya que vamos a tratar un tema importante sobre la santidad. Estamos llamados a la santidad. Eso nos lo recuerda el Papa Francisco. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Creo en ti, Señor, pero ayúdame a creer con más firmeza. Espero en ti, pero ayúdame a esperar con más confianza. Te amo, Señor, pero ayúdame a amarte más ardientemente. Estoy arrepentido, pero ayúdame a tener mayor dolor. Te adoro, Señor, porque tú eres mi creador, y te anhelo porque eres mi último fin. Te alabo porque no te cansas de hacerme el bien, y me refugio en ti, porque tú eres mi protector. Amén. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Monseñor, qué bonita oración para iniciar Ay, este sí, día. a mí me gusta mucho. Tanto que yo la he multiplicado para regársela a la gente, para que reflexione. Sí. Porque eso es como una invitación a la oración y una invitación a la reflexión. Por eso dice la oración: yo creo en ti, Señor. Qué bueno, yo tengo fe en Dios, pero ayúdame a creer con más firmeza. La gente pide suerte, la gente pide salud y todo eso es bueno. Pide éxito, poca gente pide auméntame la fe. Sí. Importante. Y la fe se aumenta a base de la oración. De modo que es importante. Al fin y al cabo, la santidad. Nosotros es Santa Rosa de Lima, San Miguel, San José, la Virgen María. Pero al fin y al cabo comienzan por la fe. Por eso la santidad se inicia con la fe. Creo en ti, Señor. Yo creo en ti. Estoy haciendo una profesión de fe. Yo creo. Pero ayúdame a creer con más firmeza. Necesitamos ejercitar y poner en práctica la fe con más firmeza cada día. Porque a veces tenemos un poquito de fe, pero con cualquier cosita, problemita, ya estamos de una vez como que ya... Volviéndonos locos. Exactamente. Entonces, la fe tiene que ser sólida, firme. Por eso le dijo Jesucristo a Pedro: tú eres Pedro,
y sobre esta piedra edificaré yo mi iglesia. La fe tiene que ser firme. Y esa firmeza no es con gritos que se hace ni con apaviento, sino con firmeza, pidiéndoselo a Dios. Señor, yo creo en ti, pero ayúdame a creer con más firmeza, con más solidez, con más perseverancia. Son las tres virtudes teologales: fe, esperanza y caridad. La santidad se fundamenta en la fe, pero también en la esperanza. Espero en ti, en la esperanza, pero ayúdame a esperar con más confianza. Todo que es importante, tener confianza en Dios, aumentar la esperanza. De modo que la gente antes decía, la gente sencilla, que la esperanza era verde y los animales, los caballos se la comieron. No, no es ninguna verde. Que la esperanza tiene que ser viva. Y para eso también uno tiene que pedirle a Dios que le aumente la esperanza. De modo que espero en ti, pero ayúdame a esperar con más confianza. La confianza en Dios. Aunque le diga, por ejemplo, a la Virgen María, en las bodas de Caná, cuando ella le dijo a Jesús, mira, no tienen vino. Y Jesús le dice, pero nosotros somos visita aquí, no podemos echarnos a cargo de esas cosas. Pero ella no perdió la esperanza, sino que le dijo a los que estaban sirviendo en el banquete, hagan lo que él les diga. Ella confió. Aparentemente era como un rechazo. Mujer, nosotros no tenemos nada que ver con esto. Pero era Jesús probando para enseñarnos a tener esperanza y confianza como la Virgen María. Así es, señor. De modo que hay que pedirle a Dios también que nos dé esperanza. Naturalmente, uno tiene que poner de su parte, porque no es dejárselo todo a Dios. Como decía la gente de antes, de que quieren que le den la comida y que se la ayuden a mascar y hasta tragar. No, por lo menos, si te dan la comida, pues máscala tú y trágatela, pero no te puedes esperar que me la den, que me la masquen y que me la ayuden a tragar. No, la esperanza, poner uno también, hay una esperanza activa, no una esperanza así como que uno se volteó a esperar que venga. No, una esperanza activa. Por eso decía Monseñor Juan Félix Pepén, un obispo dominicano, que lo que Dios quiere que uno haga, Él no lo hace para que usted aprenda a hacerlo. Exacto, claro que sí, como los padres como nos están enseñando. De modo que la santidad se fundamenta en esas tres virtudes: la fe, la esperanza y la caridad. También dice, yo te amo, Señor, pero ayúdame a amarte más ardientemente, como con más vida. Así es, sí. Importante. Claro que sí, y además yo entiendo que todo esto de cuando tú amas, tienes fe y eres caritativo, la caridad, entonces ahí tienes esas tres virtudes teologales que te van a ayudar siempre en tu camino. No tienes ya que pedirle más nada a Dios, porque con esas tres cosas ya tienes todo lo que necesitas. Como dicen por ahí, que ora con fe y ya no te preocupes por eso. O sea, si lo pusiste en las manos de Dios, espera que llegará, pero también uno tiene que hacer su parte. Hoy, Monseñor, entonces, un tema muy importante y bonito, dándole continuidad a la semana pasada, que también se estuvo hablando un poco de la santidad, y en esta semana, pues también usted nos trae este tema de la santidad, pero también con algunos referentes del Papa Francisco. Muy bien, sí, claro que sí. El Catecismo de la Iglesia Católica nos habla de la santidad cristiana. Sí. Que la gente cree que los santos, San Luis, San José, San Pedro, San Pablo, allá arriba ellos. No, es para que nosotros también lleguemos allá arriba.
Entonces la santidad cristiana. Sabemos que en todas las cosas interviene Dios para bien de los que le aman. Si tú estás casada, Dios interviene contigo para que llevar bien tu matrimonio. Si tú tienes un hijo, también Dios está contigo para que te dediques a criar bien a tus hijos. La santidad cristiana, en todas las cosas interviene Dios para bien de los que nos aman. Si uno se enferma, también Dios interviene para que uno se santifique en la enfermedad. A lo que de antemano conoció, también los predestinó, dice San Pablo, a reproducir la imagen de su Hijo. Porque quiere decir que Jesucristo es el Santísimo, el Hijo de Dios, pero es el modelo de santidad para nosotros. Por eso me gusta mucho el rezo del Santo Rosario, los misterios del Rosario, los misterios gozosos, los misterios luminosos, los misterios dolorosos y los misterios gloriosos. Ahí está el Evangelio completo. Ahí está el. Me gusta mucho. Y cuando yo rezo el Rosario, lo rezo los 5 misterios, los 20 misterios, yo los rezo todos los días. Todos los días. Y ahí voy enganchando las intenciones. Hasta el programa de la voz del obispo. Del obispo y Radio María también. Este programa yo lo engancho en esas oraciones. Mira, qué bien. Los misterios gozosos. La anunciación del ángel a María. Anunciar, evangelizar. El ángel evangelizó a María. Le explicó cuál era la voluntad de Dios para ella. De modo que muy interesante. Hay el rezar el rosario. Si uno se pone a rezar el rosario, es una enseñanza y es recordar el Evangelio. Es como si estuviéramos viviendo el Evangelio por la anunciación. El segundo misterio, la visitación de María a su prima Santa Isabel. Sí. Y el Magnífica. Y entonces ella que se fue con María, estaba con Dios y se va con Isabel para atenderla, porque esa es la caridad. Es la caridad. Sí, sí. De modo que por eso Jesucristo es como el modelo de santidad, para que fuera él el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó, a esos los llamó. Y a los que llamó, a esos también los santificó, los justificó y glorificó. De modo que es importante que nosotros pensemos en él. Todos estamos llamados a ver a Jesucristo como modelo. Así cuando uno está haciendo un trabajo, se fija cómo le va quedando, para que no se dañe. Pues también nosotros tenemos que fijarnos en Jesucristo, en el Evangelio de cada día. Así es, monseñor, y qué bueno que podamos entonces tener siempre un referente para nosotros seguir hacia adelante. En este caso, nuestro mejor referente es nuestro Padre Celestial, nuestro Señor. Nosotros nos vamos a nuestra primera pausa musical al regreso. Seguimos compartiendo más con ustedes de la voz del obispo Antonio Camilo González. No se muevan. Solo tú me conoces, sabes lo que hay dentro de mí. Los vacíos, la tristeza,
mi esperanza y mis ganas de vivir. Sabes bien mis limitaciones, lo que puedo y no puedo hacer. Mis sueños, mis deseos, mis anhelos y mis faltas y mis caídas también. Tú miras dentro de mí y no hay nada que pueda ocultarte. Y es que ante tus ojos mi alma se derrite por ti. Es solo por ti. Tú me cuidas como un niño. Tu palabra es mi alimento y me arropas con tu gracia y descanso en tu presencia. En medio de la oscuridad me guías, no me dejas solo. En los momentos de dificultad me guardas, eres mi refugio. Cual madre a su hijo, así me tomas en tus brazos y me besas y me arrullas y me llenas de tu amor, de tu amor. Una cosa te pido, toma mi corazón. Solo una cosa te pido, tómalo. Que todo aumenta sin saber cómo ni cuánto, pero no importa, solo vive. Estamos de vuelta en La Voz del Obispo Camilo por Radio María USA. Todo sigue, siempre será un bien y vaya, al fin de cuentas lo que importa es que tú vives, que sonríes. Continuamos con más de La Voz del Obispo Antonio Camilo González. Saludamos a todos aquellos que en este momento pues se conectan con Radio María para escuchar toda su programación y que están ahora pues escuchando La Voz del Obispo. Gracias por estar en sintonía con nosotros, a todos aquellos que van camino a sus trabajos, a los que están en sus hogares, a los que están en sus trabajos ya, pues gracias por estar en sintonía. Monseñor nos está hablando de un tema muy importante en la vida de todo cristiano, que es sobre la santidad, Monseñor. Así es, sí. Y para alcanzar la perfección, los creyentes han de emplear sus fuerzas según la medida del don de Cristo, para entregarse totalmente a la gloria de Dios y al servicio del prójimo.
De modo que la santidad es trabajar por la gloria de Dios y por el bien del prójimo. Es decir, los dos mandamientos. Amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como a nosotros mismos. De modo que la perfección, la santidad, es amar a Dios. ¿Y quién, vamos a decir, no va a querer amar a Dios? Pero también amar al prójimo para entregarse totalmente a la gloria de Dios, a servir a Dios y también a servir al prójimo. Lo harán siguiendo las huellas de Cristo. Jesucristo va adelante para que nosotros vayamos detrás. Donde Él va pisando es terreno seguro, que nosotros podemos ir detrás siguiendo sus huellas. Para entregarse totalmente a la gloria de Dios y al servicio del prójimo. Y Jesucristo va adelante, nosotros vamos atrás, siguiendo las huellas de Cristo, haciéndose cada uno conforme a su imagen. El modelo es Jesucristo. Así como la modista tiene un modelo para hacer las ropas, así también en Jesucristo es el modelo de santidad. Y siendo obediente en todo a la voluntad del Padre. La santidad está en eso, el que todos seamos obedientes a la voluntad del Padre. De esta manera, la santidad del pueblo de Dios producirá frutos abundantes. Es un árbol que va a dar fruto, como lo muestra claramente la historia de la iglesia. El calendario está lleno de santos, pero la lista de los santos están con Dios y están por aquí también en la tierra. De modo que es importante. El Papa Francisco, precisamente, hablando sobre el llamado a la santidad en el mundo actual. A veces la gente cree que para uno ser santo tiene que irse del mundo. No ser mundano, claro que sí, pero tenemos que estar en el mundo, pero sin dejarnos contagiar. Ahora, como el virus maligno, el COVID-19. COVID. Entonces, el Papa nos recuerda algunas características de la santidad moderna. Santidad moderna. Primeramente, mansedumbre, paciencia y fortaleza. Por eso uno tiene que estar centrado, firme, agarrado de Dios, que ama y nos sostiene. De modo que no es cuestión de estar todos los días comenzando y que uno se cansa. No. Uno tiene que tener aguante, paciencia y mansedumbre. Desde esa firmeza interior es posible aguantar, soportar las contrariedades, los vaivenes de la vida y hasta las agresiones de los demás, las infidelidades y los defectos. Si Dios, recordando lo que dice San Pablo, si Dios está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros? Podremos soportar todo, pero para eso tiene uno que estar agarrado de Dios, firme en la fe, en la esperanza y sobre todo en el amor. La fidelidad del amor, porque quien se apoya en Dios también puede ser fiel frente a los hermanos. No los abandona en los malos momentos. No se deja llevar del desespero y se mantiene al lado de los demás, aun cuando eso
no le brinde satisfacciones inmediatas. Pero uno tiene que tener, para uno ser santo, se necesita tener mansedumbre, paciencia y perseverancia. Por eso dice el mismo Jesucristo, el que persevere hasta lo último, se salvará. Que hay muchísimas personas que se entusiasman un día y no, pero hay que tener constancia. La santidad se logra con la constancia y la paciencia. Otra característica de la santidad, además de la paciencia, es la humildad. La humildad puede arraigarse en el corazón sobrellevando las humillaciones, porque hay gente que quieren ser humildes, pero que no lo humillen. No, uno tiene que, como María, ser humilde. Sin ellas no hay humildad ni santidad. Sin las humillaciones, Jesucristo se humilló. Y la Virgen también se humilló. Y Jesucristo enseñó a los apóstoles a ser humildes y dice, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Porque es necesario el tener humildad. Si tú no eres capaz de soportar y ofrecer algunas humillaciones, no eres humilde y no estás en el camino de la santidad. La santidad que Dios regala a su iglesia viene a través de la humillación de su Hijo, y ese es el camino para los seguidores de Cristo, la humildad. La humillación te lleva a asemejarte a Jesús. Jesucristo dice, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Es parte ineludible de la imitación de Jesucristo, la humildad. Por eso Cristo padeció por nosotros, dejándonos un ejemplo para que ustedes sigan sus huellas. Dice la primera carta de San Pedro, capítulo 2, versículo 21. Él a su vez expresa la humildad del Padre, Jesucristo. Después de la humillación, dice la carta, los hechos de los apóstoles, que los discípulos salieron del Sanedrín dichosos de haber sido considerados dignos de padecer por el nombre de Jesús. Todo que uno tiene que también aprender la humildad. Y hay una oración muy bonita, yo la rezo también, de la humildad. La oración de la humildad. De modo que es importante, para que haya santidad, hay que ser humilde. Cuesta, Monseñor, a veces un poco la humildad. Claro. No digo que la humillación sea algo agradable, dice el Papa. No es agradable, porque eso sería como crueldad. Sino que se trata de un camino para imitar a Jesús y crecer en la unión con Él. La humildad es en el camino de Cristo. Esto no se entiende naturalmente y el mundo se burla de semejante propuesta. Es una gracia que necesitamos pedir. Señor, cuando lleguen las humillaciones, ayúdame a sentir que estoy detrás de ti y en tu camino. O la importancia de la humillación. La humildad no es debilidad, sino al contrario, es fortaleza. Pero camino de humildad. San Francisco de Asís llegó a ser santo porque cogió el camino de la humildad. Santa Teresa
Santa Teresita, Santa Rosa de Lima, cogieron el camino de la humildad. Entonces nosotros también tenemos la característica. No será hacer milagros, ni tener revelaciones, pero sí tener humildad. Todo que es importante, que es un signo de que estamos por buen camino si somos humildes. Tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a ser humildes. Aprendan el ejemplo de Jesucristo. Aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. De verdad, de corazón. De modo que la segunda cualidad de la santidad hoy es la humildad. La humildad. La tercera cualidad es la alegría. Si estamos siguiendo a Jesucristo, si somos hijos de Dios, si estamos conociendo el Evangelio, tenemos que estar contentos, alegres. La alegría. Por eso María era una muchacha alegre, cantaba. Ser cristiano es gozo en el Espíritu Santo, dice San Pablo en su carta a los romanos, porque al amor de caridad le sigue necesariamente el gozo, pues todo amante se goza en la unión con el amado. De ahí que la consecuencia de la caridad sea la alegría. De modo que, claro, no es que vamos a estarnos riendo todos los días, pero sí aprender a gozar la presencia de Dios en nosotros. María, la Virgen, supo descubrir la alegría que traía Jesús, y por eso cuando se encontró con Santa Isabel, María cantaba: se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador. Y el mismo Jesús se llenó de alegría en el Espíritu Santo, dice Lucas 10:21. Y cuando Jesucristo llegaba a un sitio o pasaba por un pueblo, toda la gente se alegraba. De modo que Jesucristo es portador de la alegría. Uno no puede estar lloriqueando todos los días, sino gozar con las cosas de Dios. No se necesita dinero para uno gozar. Dinero hará falta para lo necesario, pero tampoco da la felicidad. Al contrario, trae el desasosiego. De modo que la tercera característica de una persona santa es la alegría. La humildad, dijimos, la alegría y ¿cuál era la primera? La paciencia. La paciencia. Es decir, no querer, como dice también un refrán, que Zamora no se hizo en una hora. No, Zamora es un pueblo en España, sí, una ciudad. Y entonces en el Quijote pone eso: Zamora no se hizo en una hora, sino que con tiempo, dio trabajo. Uno dice: ay, qué casa más bonita, pero eso dio trabajo de construir. Hace falta, por tanto, tener paciencia y tener humildad y alegría. Paciencia y alegría. Y alegría. Tres cosas, no se le olviden. Sí. Humildad, paciencia y alegría. Con esas tres palabras que son necesarias en la vida de todo ser humano para siempre tener su fe ardiente y ferviente, y para llegar a la santidad, nos vamos a nuestra segunda pausa musical al regreso. Continuamos con más de La Voz del Obispo Antonio Camilo González. Continúen con nosotros. Tiempo del contacto. Llámanos 1-866-880-7136. 1-866-880-7136. La Voz del Obispo Camilo por Radio María USA.
lo que agrada a Dios en mi pequeña alma es que amé mi pequeñez y mi pobreza. Lo que agrada a Dios en mi pequeña alma es que amé mi pequeñez y mi pobreza. Es la esperanza ciega que tengo en su misericordia. Es la esperanza ciega que tengo en su misericordia. Lo que agrada a Dios en mi pequeña alma es que amé mi pequeñez y mi pobreza. Lo que agrada a Dios en mi pequeña alma es que amé mi pequeñez y mi pobreza. Es la esperanza ciega que tengo en su misericordia. Es la esperanza ciega que tengo en su misericordia. Que tengo en su misericordia. Tiempo del contacto. Llámanos 1-866-880-7136. 1-866-880-7136. La voz del Obispo Camilo por Radio María USA. Que todo aumenta sin saber cómo ni cuánto, pero no importa, solo vive. Estamos de vuelta en La voz del Obispo Camilo por Radio María USA. Todo sigue, siempre será un bien y vaya, al fin de cuentas lo que importa es que tú vives. Antes de dar paso nuevamente al Obispo Camilo, quiero dar el número de teléfono local de Nueva York. Tenemos problemas con el número nacional en este momento. Usted puede llamarnos al 212-574-4357. Si así usted desea participar en el programa con alguna pregunta, comentario sobre el tema de hoy. Pedimos disculpas, el número que anteriormente estuvimos anunciando no está funcionando, pero puede participar si así lo desea, llamando al número local directamente en Nueva York al 212-574-4357. 212-574-4357. Adelante, Yolanda y Monseñor Camilo. Gracias, Fernando. Gracias por poner los contactos para que la gente pues que quiera conversar o pedir una oración tenga la oportunidad de hacerlo a través de las líneas telefónicas. Gracias por compartirlo. Monseñor, pues nos hablaba un tema que en verdad como cristianos que estamos todos con la emoción, diría yo, o tenemos toda la confianza de llegar a la santidad. Hay 3 puntos o 3 aspectos importantes que debemos de tener, que son la paciencia,
la humildad y la alegría. Y Monseñor resaltaba que siempre nosotros pedimos a Dios, pero nunca pedimos que nos aumente la fe. De ahora en adelante también podemos pedir paciencia, humildad y alegría, Monseñor. Así es, sí, claro, porque ya que vamos conociendo cosas nuevas, pues tenemos que pedírselas a Dios para que Él nos ayude a la santidad. Y una madre de familia, una persona que trabaja fuera de su casa, en el frío, en el calor, todo eso, pues la santidad no está en lo que uno hace, sino en el espíritu como uno lo hace. Por eso hace falta tener esa paciencia, esa mansedumbre, también importante la humildad, la virtud de la humildad y la alegría. Y la alegría, el gozo. No hay que esperar tener dinero para tener alegría, sino saber lo verdad. Cuando uno cumple con su deber, uno se siente contento y feliz. Sí, es así. Dicen que la alegría y la felicidad están dentro del ser humano. No hay que buscar fuera en más nada ni en cosas materiales. Así es. Una cuarta cualidad que señala el Papa Francisco para la santidad del mundo actual, ustedes que están actualizados, bueno, pues la cualidad de atrever. Que hay mucha gente que las cosas, que quiere las cosas, pero no se atreve. Entonces, la audacia se llama. Y el fervor. Audacia y fervor. Jesús viene a nuestro encuentro y nos repite con firmeza: no tengan miedo. Jesucristo nos enseña a no tener miedo. Porque yo estoy con ustedes todos los días hasta el final de los tiempos. No tenemos miedo. Jesucristo está con nosotros. Estas palabras nos permiten caminar y servir con esa actitud llena de coraje que suscitaba el Espíritu Santo en los apóstoles y los llevaba a anunciar a Jesucristo. Audacia, audaz, atreverse, entusiasmo, libertad, fervor apostólico. Todo eso se incluye en esa palabra. De modo que es importante la audacia, el fervor y la entrega. Lo que en el Evangelio se llama la parresía. Atreverse. Valentía. Parece la gente cree que la humildad es estar amodorrado por ahí y no atreverse a decir nada. No, la humildad nos enseña a estar seguros en el camino de la vida. Monseñor. Sí. La audacia y el fervor, el ánimo, de modo que es importante. Así es. También el Papa señala algo muy importante, además de esas cuatro cualidades, una quinta que es la vida comunitaria. La comunidad, ya sea en la familia, la comunidad religiosa, en la parroquia, el grupo, lo que sea. La comunidad. Es muy difícil luchar contra la propia concupiscencia uno solo, sino que uno tiene que estar protegido y también animado por la comunidad. Y la comunidad y la familia es el hogar, es la parroquia. La comunidad está llamada a crear el espacio teologal. Hasta Dios es comunidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. 3 personas, pero un solo Dios verdadero. De modo que así también nosotros, aunque seamos diferentes con los otros, pero tenemos que buscar ese espíritu de unión, pedirle al Espíritu Santo que nos dé la unión, la comunidad, nos ayude a no ser
como la mala red, como decían. La mala, siempre que hay un rebaño, hay una red que se quedó atrás. Y entonces nosotros tenemos que estar siempre en comunidad. Eso no quiere decir que va a ser fácil, pero nos va a ayudar, nos va a ayudar. Y el sexto ingrediente para la santidad, todo eso, la oración constante. No creo, dice el Papa, en la santidad sin oración. Un santo que no reza no es santo. No es santo, eso es Sí. verdad. Porque aunque no se trate necesariamente de largos rezos, dice el Papa, muchas horas santas, muchas, no, sino momentos intensos, pesados de oración, para que eso se sienta. Es como la comida. Nosotros no vamos a estar comiendo todo el día, pero tenemos que comer, porque el que no come se muere. De modo que necesitamos la comida. Y la santidad, la comida de la santidad está en la oración. La oración constante. No quiere decir que vamos a estar el día entero orando. No, si usted tiene que trabajar, trabaje, pero se da su brinquito, ¿no es verdad? Y ahí eso le da más ayuda para usted trabajar mejor. Eso es Y cierto. no desesperarse, no cansarse. Todo lo que se pone en las manos de Dios, con amor, con fe y creyendo firmemente en Él, todo eso y al plan de Dios. Porque a veces pedimos y como no se nos concedió en el momento, ya no persistimos en eso. Todo es al plan de Dios. Cuando Dios entiende que es para nosotros el momento de recibir esa bendición, porque nos desesperamos, no tenemos paciencia, como usted dice, que la paciencia es una de las características para la santidad. Entonces debemos de pedirla y cultivarla todos los días, la paciencia. Y hacer uno también lo que uno tiene que hacer. Porque la paciencia no es que yo me arrellane por ahí, esperar que vengan, como se dice, que me den la comida, que me la pongan en la boca, que me la ayuden a mascar y también a tragar. No, hombre, no. Es cierto, es cierto. Tenemos que hacer también paciencia, pero también de esa manera podremos lograr el objetivo, haciendo lo que nosotros tenemos que hacer. Y ahora, Monseñor, en este tiempo que estamos viviendo de esta pandemia que ha azotado al mundo, dice que hasta hace años, desde aquella vez que hubo un brote de una gripe, no se había visto una pandemia que azotara de esa manera al mundo. Entonces ahora también uno debe pedir mucha paciencia para poder entender y sobre todo para poder cumplir con lo que se nos está pidiendo, de quedarnos en la casa, de ser prudentes, de ser solidarios. Ahí está, eso se aplica para esta situación. Que la gente no puede tampoco todo a lo que quiera uno tiene que someterse y ahí es donde está el dominio, ahí está la hombría y el vigor de la mujer también, porque yo entiendo que eso debe ser así, pues tengo yo mismo que someterme. Así es, Monseñor, es el momento, ya estamos en la parte final de culminar esta entrega de la voz del obispo. Vamos a pedirle a Monseñor, como en cada intervención de este programa, que nos bendiga en el nombre del Padre. Que el Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Que el Señor los bendiga y los guarde. Amén. Le muestre su rostro y le conceda su favor. Amén. Los mire benignamente y les conceda la paz. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos y con ustedes permanezca para siempre. Amén.
Gracias por haber estado con nosotros en la voz del obispo Antonio Camilo González. Recuerden que cada jueves estamos compartiendo con ustedes y Monseñor, iluminándonos un poco con estos temas de interés para cada uno de nosotros cristianos. Será hasta el próximo jueves que nos volvemos a encontrar. Que tengan un feliz y bendecido resto del día. Gracias. Todos esperan un milagro inesperado y aseguran. Llegamos al final de la voz del obispo Camilo. Si Dios lo permite, el próximo jueves estaremos de vuelta aquí en Radio María USA. Solo amando entenderás y aprenderás que en esta vida todo sigue. Los seres humanos